Y hoy en Una Noche con Veneno, en la entrevista nos acompaña la licenciada y exdiputada Suri Ríos, hija del general Ríos Montt, quien es acusado hoy en día y ha sido señalado por el Ministerio Público por una serie de delitos y quien lleva hoy un proceso judicial con el tema. Con ella platicaremos del tema puntual de su padre, el general Ríos Montt. Diputada, muchísimas gracias por venir. Exdiputada, digo, muchísimas gracias por venir. Es que la última vez que me acuerdo que usted estuvo conmigo, dicen, bueno, es la que más se recuerda porque yo me le declaré a usted en Televisión Nacional, ¿se acuerda de eso, verdad? Solo quería hacer ese preámbulo por si se le olvidó que se lo recordaba ya a usted. Licenciada Suri, de verdad, muchísimas gracias por venir, dado porque las circunstancias que rodean hoy en día a su familia, pues probablemente no son las más alegres ni las más cómodas. ¿Cómo estaba viviendo usted el tema del juicio que se le sigue a su papá hoy en día? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por la invitación. La verdad es que estoy muy contenta de volverte a ver y qué alegría estar aquí esta noche. Efectivamente, Luis Enrique, las circunstancias son unas circunstancias atípicas, difíciles y realmente es un proceso largo, un proceso que ha sido un ejemplo de lo que es no respetar el Estado de Derecho, de lo que es no respetar el debido proceso, de lo que es el revanchismo y la venganza, y no la justicia. ¿Usted cree que, digamos, no debería entrar a un juicio su papá por lo que supuestamente se le señala? ¿Cree usted que el tiempo que pasó también deja abierta la posibilidad de que por qué hasta ahora? Yo creo que cualquier persona puede iniciar un proceso, pero toda persona es inocente hasta que se le demuestre su culpabilidad. Uno. En segundo lugar, la figura que tenemos de la justicia es ciega, no ve tu apellido, ni el color de tu piel, ni tu edad, ni tu empleo, ni tus circunstancias. Es justicia, a cada cual lo suyo. Y lo que ha pasado en este tribunal es que se ha llevado el caso del general Ríos Montt de una manera acelerada, sin respetar el debido proceso, comenzando por no respetarle su propia defensa, que en eso tú ya lo has tratado en otro programa. Porque hoy es el general Ríos Montt, pero mañana puede ser cualquier guatemalteco o guatemalteca al que no se le respeta su inocencia, al que no se le prueba, se le cita y se le vence en un juicio, sino simplemente por revanchismo, por venganza, por conveniencia ideológica, se procede como ha procedido esta juez. No, yo lo he visto, le cuento, no he visto lo que usted sucede, he visto que lo que me ha dicho el abogado Calderón, que estuvo aquí con nosotros, junto con el abogado Soto, que es el querellante adhesivo, y se escuchaban las dos posturas, uno que decía que no se había respetado el debido proceso por el actuar de la jueza y algunas actuaciones que había tenido ella. Por el otro lado también el licenciado Soto argumenta que no, que efectivamente había un debido proceso y que se respetaba. Digo, yo tengo que ser el abogado del diablo porque no puedo jugar a... Bueno, claro, pero la misma jueza le ha dicho, por ejemplo, a los testigos, cuando el Ministerio Público presenta alguna objeción, no conteste, y si la defensa es la que la presenta, dicen sin lugar. O sea, ella, más que jueza, pareciera que representa al Ministerio Público. ¿Cree usted? No, lo veo, es un ejemplo todos los días que la vemos en la audiencia. Ella lo que menos hace es aplicar la justicia. Tiene tal revanchismo contra la institución armada, tiene tal revanchismo por su posición ideológica. Mira nada más la conferencia de prensa que han organizado algunas de las ONGs con sus representaciones locales en apoyo a la jueza. Eso denota una vez más la concertación que ella tiene con estas organizaciones. Supongo, licenciada, que esto no me lo dice usted como la hija del general. Yo esto te lo digo como politóloga, como profesional, como una ciudadana que observa un proceso al cual cualquier ciudadano guatemalteco o guatemalteca puede estar sometida. Se han hecho incluso preguntas dentro de las redes sociales si a los guatemaltecos o guatemaltecas les gustaría ser juzgados por esta jueza, y todos dicen que no, precisamente porque no respeta el debido proceso, porque no respeta la ley. Bueno, ya tendrán sus recursos los abogados y notarios de la defensa de su papá para interponerlos en dado caso, si es que consideran que el juicio como se ha seguido no es de la manera adecuada. Así es. Afortunadamente tenemos una legislación, los códigos respectivos, que contemplan una serie de recursos y maneras y manifestaciones en que la defensa puede trabajar la inocencia, la presunción de inocencia y sobre todo un proceso apegado al Estado de Derecho. Licenciada, no, antes de entrar en materia, no podemos negar que muertes indiscriminadas hubieron. Hubo pérdidas valiosas de vidas, tragedias, mujeres, hombres, pequeños, pequeñas, pero esa es la crisis de la guerra, esa es la tragedia del enfrentamiento. Aquí en Guatemala, en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial, en Bosnia, en Cuba, en Nicaragua, en Estados Unidos, en el Medio Oriente. Esa es la tragedia de la guerra. Si no, veamos cómo hoy
algunas poblaciones ponen a los niños, a las mujeres embarazadas con las bombas para atacar objetivos. Claro que hubo tragedias, esa es la tragedia de la guerra, si eso nadie lo niega, pero de eso a que en este país hubo genocidio, eso es otra cosa, es otra historia. ¿Y usted cree que hay algo detrás entonces con el tema de su papá? Con estos señalamientos, con el seguimiento. Lo que hay es un interés financiero, lo que hay es un financiamiento económico para algunas organizaciones no gubernamentales y sus adláteres. La izquierda intelectual en este país sabe que en Guatemala no hubo genocidio. Es más, mucha de la izquierda que se alzó en armas sabe que en Guatemala no hubo genocidio. Esta es simplemente la manera de vivir de algunas personas de las ONGs que están acostumbradas a vivir de la división, de la polarización, de la confrontación, de sembrar el odio entre los jóvenes, en el lugar de contribuir a la cultura de la paz. O sea, usted dice, digamos, resumiendo, que hay personas que se dedican a juzgar a personas como su papá y señalarlos de delitos como el tema de genocidio para ellos hacer una vida digna. A procesar procesos jurídicos, a hacer cartas para organizaciones como por ejemplo America's Watch o Human Rights Watch, hacen cartas y por cada carta que hacen les pagan, ¿ya? Hacen una serie de actividades para poder financiarse y seguir con la carga de odio, de resentimiento, de división, de polarización que en nada construye la cultura de la paz. Licenciada, ¿qué siente su papá cuando escucha las declaraciones de estos testigos de esas áreas en donde supuestamente ocurrieron estos hechos? De personas que dicen que hubieron militares, que les abrieron el pecho con un cuchillo, que les sacaron el corazón con las manos. ¿Qué siente su papá, digamos, con este tipo de declaraciones? Luis Enrique, no se lo he preguntado, pero lo que sí te digo es que mi padre y mi madre son una pareja cristiana devota, agarrados de Dios. Ellos tienen más de 60 años de matrimonio. No hay día en que no encomienden sus vidas a Dios y le pidan gracia, misericordia, reconociendo que el abogado de abogados es Jesús y que Él tiene control y conocimiento de todo. Y eso es lo más importante. Yo los veo enteros, los veo con paz, los veo unidos más que nunca. O sea, que digamos, usted no considera, o por lo menos los comentarios de algunas personas, de que su papá alargó su estadía en el Congreso por el tema de la protección que tenía con el antejuicio. Si el general Rios Montt hubiera querido seguir en el Congreso, estaría ahí en el Congreso, aunque fuera el 1, 2 o 3 diputados de la que era nuestra fuerza política. No, de ninguna manera. Él dijo, ya no, yo ya contribuí con la sociedad en lo que tuve que hacer. Es más, él mismo se presentó voluntariamente a los tribunales y dijo, hay algo que aclarar, hay algo que contestar, hay algo que explicar, aquí estoy. Eso da nada más y nada menos que el ejemplo de una actitud definida, de carácter y valiente. ¿Cuántos haciendo poco no dicen su responsabilidad? Yo recuerdo a los jóvenes cuando están en un equipo de fútbol y quiebran un vidrio y sale la mamá y dice, ¿quién quebró el vidrio? Y todos se quedan callados. No hay uno que pase al frente y diga, yo fui, señora, voy a llamar a mi mamá ahorita. ¿Cómo cuesta que nos enseñen de valor? ¿Cómo cuesta que nos enseñen de carácter? Y él, a sus 87 años, ahí está, de pie, de frente a la historia. No a la historia política, porque la historia política ya lo juzgó, frente a un proceso jurídico viciado, pero aún así de frente. Licenciada, ¿qué edad tenía usted en esa época? Digo, porque me da curiosidad, si usted en su casa, bueno, no hagamos cálculos porque es una falta de respeto para las mujeres, pero asumamos que usted tenía 20, que usted vivía en su casa. Muchos. Más, o usted tenía 12 o 10, no sé, para que no juguemos. Tenía 13 años, 14. ¿Usted nunca escuchó, digamos, comentarios de los No, de lo pero que claro hoy que se escuchábamos habla? porque éramos adolescentes, nosotros no teníamos permiso para ir a ningún lugar. O sea, jugábamos en las casas, las amiguitas, nos visitábamos. Cuando eran los adolescentes en la universidad se juntaban en casas para estudiar, para hacer equipos de trabajo. La gente no podía ir al lago de Atitlán, no podían pasar del área de Chimaltenango o de Tecpan porque los subversivos habían cundido ahí. Entonces la gente no podía trasladarse. Recordemos la bomba en el Parque Central. En aquel tiempo los periódicos era Prensa Libre, El Imparcial. Bueno, sin ir tan lejos en Prensa Libre, don Álvaro Contreras Vélez, secuestrado. Isidoro Zarco, secuestrado y asesinado. Este tema, esta guerra, este enfrentamiento nos cubrió a toda la sociedad de dolor. No hubo quien no sufriera, Luis Enrique. Pero como decía un jurista español, no podemos estar pensando hacia atrás y en el pasado. Tenemos que trabajar con la juventud como tú para tener una Guatemala mejor.
que genere competitividad, que genere oportunidades, que genere gente que le dé un verdadero cambio al país. ¿Hay algo de lo que es responsable su papá entonces? Digamos, porque he oído la versión suya, por supuesto, la versión del abogado defensor, que dicen que no existe genocidio, y hay muchos que piensan así. ¿No? De contraparte también existe el licenciado Soto y otras organizaciones que consideran que sí. ¿Responsable su papá en sí? ¿En qué sería entonces? Él tiene una acusación que está construida en elementos de prueba que no son verdaderos. Imagínate, por ejemplo, las pruebas antropológicas que señalan una serie de osamentas y los mismos antropólogos reconocieron que no corresponden a los años porque con las osamentas no pueden definir los años. Entonces, ahí están la cantidad de archivos, pero no hay pruebas. Muchas mujeres que dicen que ellas fueron violentadas, que fueron violadas, pero claro, no hay ningún peritaje médico que demuestre eso. Desde su punto de vista como ciudadano, como hija del general, ¿en dónde cree usted que han existido estos vicios que menciona usted tanto como el licenciado Calderón en el proceso? Bueno, no los voy a volver a mencionar porque yo sé que los abogados han hecho mención de varios de ellos, pero comenzando por no respetarle al general al abogado defensor que él quería. Hoy nuevamente, él pidió tener un abogado de su confianza, otro abogado, ya que la jueza no quiso aceptar al licenciado García Gudiel y tampoco lo aceptó cuando él puede cambiar de abogado cuando quiere su derecho de procesado. Entonces, comenzando por eso, hasta el tema de negarnos testigos, negarnos peritaje, la misma jueza atribuirse, evacuar asuntos que tenían que evacuar los jueces anteriores y en las pruebas anteriores, ella misma pronunciarse, ella misma estar de acuerdo con estos grupos de ONGs y sus agentes locales, eso no puede ser. Eso no es un juicio, eso es una parcialidad y además como una carga importante para ella, porque tiene un gran revanchismo por el hecho de que nosotros no votamos por ella para ser magistrada de la Corte Suprema de Justicia. ¿Usted no votó por ella? No. ¿Y usted cree que puede venir por ahí? Yo creo que además eso complementa toda la carga ideológica que ella tiene. Estaba pensando yo que alrededor de todo este tema va a haber mucha presión para su familia. Y leí un artículo que salió hace algunos meses, si no hace algunas semanas, y si mataran a Zury Ríos, de la cual usted después pide que se aplique, digamos, su derecho a contestar a dicho artículo. ¿Con qué motivos cree usted que se escribe un artículo como este, donde es muy claro, y si mataran a Zury Ríos? Bueno, en primer lugar, quien lo escribe es una persona suiza, ¿no?, que escribe y colabora algunas veces con algunos artículos. Esta persona definitivamente tiene esa misma escuela de odio, de resentimiento, de apología del delito. Esa figura es de apología del delito, porque está incitando al odio, está incitando a llamar a cometer un delito. Obviamente el hecho de pensar uno políticamente distinto a otros genera que no haya afinidades, pero un artículo como ese llama a la violencia. Eso no construye. Yo no quiero que ninguna madre guatemalteca pase por la angustia que yo pasé cuando leí esas letras. Sí, el artículo es fuerte, pero no digamos, piropo es esto, lo que se habla de su papá muchas veces y mucha gente sin conocimiento. No me pongo Además, yo no soy una figura pública más, no estoy en funciones públicas para que el hombre simplemente escriba y se dirija indiscriminadamente. Pasa de que usted estuvo en cargos, digamos, de conocimiento del pueblo y no deja de ser usted una persona conocida y hija del general, entonces... Así es, pero él no tiene ningún derecho a utilizar mi nombre de esa manera. ¿Y va a ejercer usted algún derecho legal? Ya presenté una denuncia, precisamente en primera instancia al Procurador General de los Derechos Humanos, para que se haga la investigación, se le haga un llamado y se le concientice. Yo le agradezco al presidente, José Román Zamora, que me permitió sacar mi carta de aclaración, porque realmente muchísimas personas me llamaron, de diferentes ideologías políticas, de diferentes organizaciones, manifestándome su apoyo y su repudio a este tipo de artículos. Licenciada, ¿no cree usted que esto sí iba a venir, lo de su papá? Digo, pasó mucho tiempo y muchos dicen, ¿por qué hasta ahora? Pero la familia Ríos Montt sabía que esto sí iba a venir tarde o temprano. Vea, cualquier persona puede iniciar cualquier proceso, si ese es parte del ejercicio democrático. Lo que pasa es que para estas personas de las ONGs, el general Ríos Montt simboliza el hecho de que ellos fracasaron con su ideología, fracasaron con sus planes y proyectos para convencer a la sociedad y apoyarlos, fracasaron políticamente para siempre, porque no tienen gran representación ni en alcaldes, ni en el Congreso, ni en el Parlamento, ni mucho menos en las elecciones presidenciales. Entonces se dedicaron a hacer pequeñas trincheras donde pudieran acogerse y empezar a manejar el sistema judicial. Licenciada, le tengo que dar las gracias. Yo sé que alrededor de su familia hay una gran presión, como lo mencionaba hace un momento. Hay declarar
que este tema no la repercute usted personalmente, salvo de que usted es hija del general. Digo esto porque yo no puedo arrancar con comentarios ni señalamientos a su persona, porque esta no la repercute usted personalmente, es a su papá. Distinto sería que pudiera hablar yo con su papá, pero digo, la versión suya pues es interesante. Usted como diputada, que ha sido una persona conocida políticamente en el país y que ha tenido, digamos, ese liderazgo político alrededor de su padre, creo que sería o es una versión importante de los hechos que hoy en día, no solo para la población guatemalteca, sino a nivel internacional. Su postura es importante, se lo agradezco mucho por haber venido. Yo sé que no es de todos los días, sé que ante una circunstancia como esta para usted tampoco es cómodo sentarse a hablar del tema, porque no estamos hablando de cualquiera, estamos hablando de su padre. Y lo que puedo decir yo de mi parte es de que ojalá que se pueda resolver este tema, que la justicia funcione como debe funcionar. Si al final de cuentas se establece que su papá es culpable o es inocente, siempre y cuando haya una justicia que demuestre a los guatemaltecos de que cualquiera puede pasar por los tribunales de justicia y puede llegar a una resolución correcta. Le agradezco mucho por venir y estaremos ahí pendientes de cualquier noticia que siga con su papá, y usted ya sabe que está invitada aquí para cualquier otro día que quiera mencionar algo. No sé si usted tiene algunas palabras. Luis Enrique, quiero agradecerte tu deferencia, tu cariño, tu comprensión y haberme tenido aquí esta noche. Gracias, licenciada, le agradezco mucho.